En uno de los dos videos anteriores les comenté algo de la escala. ¿Qué es la escala? Bueno, la escala al momento de agregar nosotros cualquier primitiva, cualquier objeto, siempre nos va a aparecer escala 1. ¿Qué es la escala? Bueno, la verdad es que estuve buscando desde hace 2 o 3 días la manera de poder explicar alguna analogía o así, y justo hace unas 2 horas tuve que hacer una copia, y creo que es una manera sencilla, entre comillas, de explicarlo, porque son cosas técnicas. Por ejemplo, yo llegué a leer un poco el manual en donde explicaba de manera técnica qué es lo que hace, por qué la escala, cómo es que Blender lo interpreta y todo eso, pero la verdad, aprendérselo así no es como que muy importante. ¿Por qué? Porque lo aprendas así o no, mientras recuerdes que para trabajar mejor necesitas tener la escala 1, es más que suficiente. Si en algún momento alguien te llega a preguntar, oye, es que agregó un modificador y fíjate, me lo hace raro, no sé por qué crees que esté pasando? Pues tú ya sabes, vienes y revisas la escala y dices, pues la escala tal vez es la que puede estar mal. O sea, son ese tipo de cosas. Por eso es que se necesita el conocimiento. Para poder entenderlo, vamos a seleccionar este plano y lo voy a escalar de dos formas. Voy a escalar el plano en dos diferentes modos. Primero, en el modo objeto. Presiono S para escalar, muevo el ratón y fíjense, se me mueve la escala y las dimensiones. Pero aquí lo que ahorita nos importa es la escala. Voy a mover la escala. Listo. Ahora voy a dar Shift A, Mesh, voy a agregar otro plano, igual en la vista. GX para moverlo. Lo selecciono, me voy al modo edición. Y aquí en el modo edición, si se dan cuenta, me desaparece lo de la escala y las dimensiones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita vamos a escalarlo en donde esté así los dos. A ojo, no tiene que ser exacto. Listo. Clic. GX para que no estén uno encima del otro. Me salgo del modo edición. Me voy a ítem, tengo la escala 1. ¿Cómo es lo que vamos a entender? Imagínense que el cubo es como si fuese una credencial. La mayoría creo que hemos hecho algún trámite en donde te piden copia de tu credencial por ambas partes. Vamos a dejar un poco de lado el de ambas partes. Vamos a poner que solamente vamos a tomar copia de la credencial de la parte de enfrente. En algunos casos piden ampliaciones, ¿no? Cuando tú pides una ampliación, ya sea al 100% o al 200%, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos cosas, por así decirlo. Tenemos la credencial, la original, y tenemos la copia ampliada. La copia ampliada visualmente se ve grande, pero eso no quiere decir que al momento de sacar la fotocopia, nuestra credencial va a tener la ampliación de la fotocopia. Entonces pasa un poco lo mismo con los planos. El plano de la izquierda tiene la escala de 2.384. Digamos que eso fue lo de la ampliación. Pero internamente Blender, cuando escalamos un objeto en el modo objeto, Blender solo hace la ampliación. Digamos ahorita el plano está en una ampliación de 2.384. Visualmente se ve más grande, pero la geometría real que tiene el objeto sigue siendo pequeña, sigue siendo la escala A1. Por eso cuando agregamos un modificador como un Solidify, un Array, llegan a fallar. ¿Por qué? Porque el objeto sí se ve más grande, pero solamente se ve más grande. Sigue teniendo la geometría real, que es la escala A1 que vimos. Según yo, así con esta explicación que di, se entiende un poco mejor por qué se tiene que tener la escala 1. ¿Cómo agregamos la escala? Porque, por ejemplo, ahorita este es el que tenemos ampliado. Agregamos la escala fácil. Control A, escala. Y aquí ya la escala nos lo pone a 1. Para continuar y antes de empezar ya con cualquier tipo de modelado, creo que ya lo último se va a ver ahorita, algunos atajos de teclado todavía, lo que son add-ons que yo recomiendo, que digamos como indispensables, pero que son gratuitos, porque hay unos muy buenos pero que son de paga. También vamos a ver algunos modificadores, no todos, porque la verdad es que al principio no todos los vamos a ocupar, después ya podría ser una sección de los modificadores de uno a uno y cómo utilizarlo con un ejemplo práctico. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero no tan prácticos. Vamos a ver estos 7 add-ons y recuerden, para instalar cualquier add-on tenemos dos opciones. Buscamos en nuestro navegador preferido, buscamos, ponemos el nombre y nos va a aparecer en Blender Extensions. La mayoría de add-ons que sean gratuitos los vamos a encontrar aquí en Blender Extension, que pues es el link que ya tenía abierto. Vamos acá abajo, damos clic en Get Add-on y aquí dice arrastrar en Blender. Para instalar los add-ons de esta manera, recuerden que necesitamos venir a preferencias. Voy a utilizar el atajo de teclado control coma para abrir las preferencias. Nos venimos a System y tenemos que tener activado Allow Online Access. Si no lo tenemos activado, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Vamos a arrastrar
nos va a pedir, nos va a abrir y damos clic, pero listo. Ahorita voy a instalar los add-ons y después los vamos a ir viendo uno por uno. El add-on que vimos era LoopTools, así que vamos a ver qué es lo que hace LoopTools y cómo podemos acceder a él. Si recuerdan, les dije que presionando N nos aparecen los add-ons que tenemos instalados. Aquí, por ejemplo, tengo Screencase, que es el que utilizo para que se vea acá abajo, y tenemos uno de Curve Mesh. Shift A, Mesh, y voy a agregar un plano, lo voy a orientar hacia donde yo tengo la vista. Después vamos a dar clic, nos vamos al modo edición, y si se dan cuenta aquí, al momento de yo dar en el modo edición, me aparece aquí Edit, y ya me aparece Loop Tools. Bueno, esa es una manera en donde podemos acceder. Pero si yo también doy clic derecho, aquí me aparece Loop Tools. Tengo diferentes opciones: Bridge, Circle, Curve, Flatten, Stretch, Loft, Relax, Space. Ahorita vamos a ver de uno por uno. Si notan que de aquí de este lado izquierdo tengo más opciones, esto es porque tengo instalado también el addon de Retopoflow. Paga, pero es una de las cosas que después ya igual conviene invertir un poco en addons, porque en addons, al menos en Retopoflow, sí ayuda bastante para hacer retopología. Bueno, como dije, aquí en Edit tenemos Loop Tools, de Bridge a Space. Voy a agregar un poco de subdivisión para poder entender mejor lo que hace el addon de Loop Tools. ¿Por qué? Porque con poca geometría no nos ayuda mucho. Simplemente voy aquí, clic derecho, subdividir. Yo creo que con unas 5 o 6 es suficiente. Ok, Bridge lo que nos hace es conectar dos loops que estén abiertos en donde haya caras intermedias. Para entenderlo, voy a seleccionar X, voy a eliminar los vértices. Voy a hacer una selección, voy a dar 2 para irme al modo Edge, voy a dar aquí en Bridge y ya me los une. Eso es lo que hace. Aquí mismo no voy a explicar Bridge, Circle, Curve, Flatten, Stretch de uno en uno. Vamos a pegarnos un poco a la realidad, entre comillas. Ahorita lo que quiero hacer es un plano con un círculo, en donde creo que es lo que podemos llegar a utilizar mejor. Ahorita aquí, si nos damos cuenta, esto ya está desorganizado, por así decirlo. El espacio que tengo aquí no es el mismo que tengo acá. Bueno, entonces voy a seleccionar, voy a darle al 1, cambiamos a la selección de vértices, voy a hacer una selección y me voy a venir a Space. ¿Qué es lo que hace Space? Iguala el espacio entre vértices a lo largo de un loop. No es necesario que yo esté en la selección de vértices. Acá voy a hacer otra selección. Voy a darle al número 2 para los edge. Voy a dar espacio y me lo va a hacer. Ahora, también pueden llegar a decir, entonces si yo quiero organizar todo esto, tengo que hacer aquí, ya sea con 1, 2, seleccionar, Loop Tools, Space, o venirme acá y darle Space. Pues sí y no. Tenemos opciones, como la mayoría de cosas que les he dicho, tenemos diferentes opciones para hacerlo. Bueno, una de ellas es lo siguiente: tenemos el menú de favoritos. ¿Cómo accedemos al menú de favoritos y qué es el menú de favoritos? Bueno, pues el menú de favoritos, para acceder a él, presionamos la tecla Q. Al presionar la tecla Q, aquí ya tengo algunas que son las que ahorita he estado utilizando, que es la de espacio, Add Last, que es para hacer un merge, Mirror, que ahorita también lo vamos a ver, Shark. Bueno, entonces lo que yo puedo hacer es, si quiero cerrar esto, quiero seleccionar, puedo dar Q, espacio, y Q, espacio, está bien. Pero también lo que podemos hacer es hacer una selección y presionar Shift R. Que Shift R lo que hace es repetir la última acción que hayamos hecho. Por ejemplo, si yo ahorita agarro esto, G, X, y muevo, hago esto y hago Shift R, lo que va a hacer es la última acción que hice. ¿Cuál fue la última acción? Pues mover en el eje X. Te voy a dar control Z por estar aquí. Ya vimos Bridge, espacio, y ahorita vemos el de círculo. Pues el de círculo es muy intuitivo, ¿no? Pues va a ser un círculo. Pero vamos a ver. Si ahorita yo hago esta selección y le doy círculo, me hace un círculo. No es un círculo perfecto, ¿por qué? Porque le faltan más vértices. Si ahorita yo aquí agarro Shift D para duplicar, lo muevo en el eje X, aquí selecciono los dos, presiono el punto para que me los acerque, aquí me vengo, me voy al modo edición, A para hacer la selección completa, clic derecho, subdivido. Voy a darle otra subdivisión. Si aquí yo hago una selección de este vértice, después doy control más para ampliar la selección, clic derecho, o acá arriba en círculo, aquí ya me genera un círculo más perfecto porque tengo más vértices. Solo lo agregué para que vean, ya que hay una diferencia de este círculo a este otro círculo. Pero bueno, esto sigue siendo un círculo. Si yo ahorita elimino este vértice y agrego el modificador
de subdivision, que lo vamos a ver más adelante, ya se ve de mejor manera el círculo. Pero miren, esta no es la única manera de hacer un círculo. Tenemos otra manera de hacer un círculo, pero con una diferencia muy grande. Miren, ahorita yo lo que voy a hacer es, voy a hacer A, Shift D, X para duplicar. Voy a seleccionar control más, tenemos esta selección, vemos lo que pasa. Del lado derecho vamos a hacer el círculo con esta selección, con el add-on Loop Tools. Vamos a hacer lo mismo con el atajo de teclado Alt Shift S, ya no lo hace diferente. Tenemos esta misma forma, el vértice de en medio cambia. Bueno, para utilizar el atajo de teclado Alt Shift S, lo que tenemos que hacer solamente es seleccionar los vértices de alrededor que queremos que formen el círculo. Si ahorita yo presiono Alt Shift S y muevo, se me hace el círculo. Como les he dicho antes, les comparto las dos opciones para que vean cuál es la que más les agrade. Ya vimos círculo. Para ver los demás necesito lo siguiente. Voy a agregar un plano, vista frontal, ir al modo edición, SZ, SX. Ahorita voy a utilizar un atajo de teclado para hacer un loop cut. ¿Qué es un loop cut? O un loop, porque el cut pues, es un corte de loop. Es una secuencia de vértices o de edge. Es lo que también casi no me gusta. Siempre trato de sentarme, escribir qué es lo que voy a decir y tratar de practicar. Cada cosa que se me va, lo escribo. Y por ejemplo, hice eso y no había mencionado lo del loop hasta ahorita. Pero para entenderlo, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita H para ocultar esto. Así que vamos a dar Shift A, cubo, modo edición. Y vamos a hacer aquí un loop cut. Primero vamos a dar una vista. Aquí ya tenemos una primitiva o un objeto ya con caras que tienen un inicio y un fin, no solamente es un plano, para poder entender que es un loop 1 para la vista frontal. Voy a dar control R, que es el atajo de teclado, y aquí ya me creó un loop. ¿Qué es un loop? Un loop, dijimos, es una secuencia continua de vértices. Digamos que lo podemos ver como el principio, sigue para acá, sigue para acá, sigue para acá y sigue para acá. Ese es un loop. Existen diferentes tipos de loops. Está el edge loops, face loops, vertex loop, que obviamente el edge lo que hace pues selecciona solamente las edge, vertex, los vértices y el face loop, las caras. Dicho esto, lo vamos a eliminar, no quiero utilizarlo. Alt H para que se muestre lo que ocultamos. Presiono 1 para la vista frontal, selecciono, me vengo al modo edición, control R. Si yo muevo el cursor del ratón hacia arriba, me agrega más cortes. Si lo agrego hacia abajo, me disminuye los cortes. Y antes de aceptarlo, dar clic y me pide en dónde quiero. Los quiero por aquí, los quiero por acá. Chin, ya me arrepentí, quiero que se queden en donde estaban. Porque el loop cut lo que hace es ponerlo en la mitad. Y si yo voy dividiendo o voy agregando más loops, lo divide de manera uniforme. Menos espacio del lado izquierdo y más espacio del lado derecho. ¿Qué hago? Tenemos que con el clic derecho cancelo, que es cancelar, que ya no me los mueve y me los deja como está. Perfecto, aquí me aparece la ventana de última operación. Si yo agrego, me va a agregar más y ya. Ahora voy a poner un poco rápido para que veamos lo que vamos a hacer. Ahora voy a seleccionar selecciono este otro, este y este. Voy a venir a Curve. Aquí al principio, si ustedes lo hacen por primera vez, les va a aparecer así, lineal. Lo que tenemos que hacer es venir aquí, Cubic, y ya nos crea una curva. ¿Qué pasa si nosotros seleccionamos por error de que quiero que todo esto de aquí a acá tenga una curva y lo selecciono? No me lo va a dar. ¿Por qué no me lo va a dar? Ya conocemos el curve. Ahora nos vamos aquí a G Stretch. Vamos a dar clic aquí. Vamos a hacer la selección. Es diferente. Nos sirve para hacer también una curva, pero es diferente. Vamos a hacer la selección. Aquí hacemos más grande esto. Dice utilizar guías, ninguna. Clic, anotación, Grace Pencil. El Grace Pencil lo vamos a dejar para después. Ahorita nos vamos a quedar con la anotación. Vamos a dar clic en anotación. Aquí tenemos un límite de vértices. ¿Qué significa esto? Que ocupamos mínimo 8 y máximo 32 podemos utilizar para crear lo que vamos a crear ahorita. ¿Qué son la anotación? Bueno, aquí le vamos a dar clic en anotar. Vamos a hacer esto. Ya que lo tenemos, aquí, caray.
Bueno, no me quedó. Tiene mucho que no utilizo esto. Y hice la chamba, me puse a investigar. Y miren, al parecer desde 2.9 para adelante está fallando esta onda. ¿Por qué? Porque casi nadie utilizaba esto y es de las opciones en Loop Tools que menos se utilizan. Bueno, pues no jaló y esa fuerza, nada. Pero bueno, vamos a quitar la anotación. Otra vez se me olvidó. Relax lo que hace es que si aquí se dan cuenta, tenemos esta forma. Se intuye mucho que es una curva, no está muy bien definida, pero a comparación de esta del lado izquierdo, sí se ve mejor esta. Si yo me voy a relax, lo que hace es un poquito como su nombre, relax, así como de relajar, pero lo que hace es distribuir los vértices de una manera uniforme. Es diferente a darle espacio, porque si yo le doy espacio, lo que hace es esto. Trata de hacer que aquí en cada uno de los edge tengan el mismo espacio. Bueno, y loft lo que crea es una superficie entre múltiples loops seleccionados. Vamos a verlo. Aquí vamos a seleccionar estos tres loft y es lo que me hace. Ven, pues ya vimos todos, espacio, lofts. Ahora vamos a pasar al lado de extra mesh. Ahora lo que vamos a hacer es Shift A. En mesh ya nos aparecen más objetos. Antes nos quedábamos hasta el monkey en su scene. Ahora tenemos retopología en el cursor, round cube. Esto es uno de los objetos que tenemos en extra objects. Si nos vamos a mesh, aquí ya tenemos también los extras. Generador de rocas, uno para hacer hasta engranes. Ven, si en algún momento ocupamos un engrane, ya tenemos aquí un engrane. Podemos modificar los engranes. Ven, esto, los torus, que no sé si alguna vez, me imagino que sí, han visto que como primer cosa te pueden hacer una dona. Bueno, aquí ya vemos un twist torus. Esto ya se los dejo para que experimenten un poco. Bueno, ahora vamos a ver el modificador. Vamos a checar el modificador de Boolean. Para eso voy a preparar un poco y después explicamos. Ahora que estoy preparando para explicar lo del modificador de Boolean Tool, voy a utilizar esto, que es hacer un bevel. ¿Qué es un bevel? Pues es una herramienta y también puede ser un modificador, porque también tenemos el modificador que lo vamos a ver adelante porque es diferente. Es para suavizar los bordes, las esquinas. El atajo de teclado es control B, pero si nos vamos a la barra de herramientas, tenemos aquí bevel. Si le doy clic, ya puedo hacer esto, puedo agregar segmentos. Y aquí hay otras configuraciones que después vamos a ver por qué, porque aquí ya podemos hacer más cosas. Aquí incluso, dependiendo, podemos hacer hasta escaleras con esto. Son cosas que vamos a ver a más detalle. Bueno, como dijimos, el atajo de teclado es control B. Si giro la rueda del ratón hacia arriba, me agrega más segmentos. Si la hago hacia abajo, me quita segmentos. Ahorita yo lo voy a ocupar así más o menos. Voy a seguir preparando. Antes de ver el add-on de BoolTool, vamos a ver cómo normalmente agregaríamos una operación booleana aquí en Blender sin tener un add-on. Bueno, para esto tenemos que entender que ocupamos mínimo dos objetos. ¿Por qué? Porque uno va a ser el que va a realizar el corte y otro es el que va a recibir el corte. Entonces voy a seleccionar al que yo quiero que tenga el corte. Ese es el que va a tener el modificador de Boolean. Selecciono, me voy a la llavecita, me voy a agregar modificador, generar Boolean. Aquí ya tenemos opciones. Primero, como les dije, necesitamos tener dos objetos. El primero ya tiene el modificador. El segundo, ¿cómo lo vamos a agregar? Bueno, podemos dar clic aquí y seleccionarlo desde el nombre. O bien, podemos agarrar aquí el cuentagotas y le damos un clic. A simple vista podemos decir que no pasó nada. Vamos a cambiar, ahorita estamos en diferencia, vamos a cambiar a unión y vemos que ya pasa algo. Vamos a cambiar a intersect y ya pasa otra cosa. Para tener un mejor resultado necesitamos hacer otras cosas con el segundo objeto. Miren, lo voy a seleccionar, me voy a venir aquí a objeto, viewport display, textura y aquí le voy a poner wired. Y si se dan cuenta, ya puedo ver lo que está haciendo el modificador de Boolean. ¿Esto me ayuda para qué? Primero, para ver lo que está pasando y segundo, para poder modificar en dado caso de que se necesite. Por ejemplo, si yo ahorita selecciono este cubo y lo muevo en el eje Y, puedo ver lo que está pasando. Así ya puedo tener mucho mejor control en lo que estoy haciendo. A diferencia de que si lo tenemos como antes, pues ni siquiera se ve lo que tenemos aquí. Porque podemos ocultarlo. También si lo selecciono y presiono H, aquí ya tengo. Pero si yo quiero mover el objeto, no se ve aquí para seleccionarlo. Al H para que aparezca la selección y vamos otra vez a seleccionar propiedades del objeto, viewport display y en wire. Vamos a regresar aquí al modificador, seleccionamos el cubo para verlo. Ahora ya vimos lo que hace la de diferencia. Vamos en el de unión. ¿Qué hace en el de unión? Otra cosa que nos va a ser útil es lo siguiente. Imaginemos que yo quiero mover esta operación booleana. ¿Qué es lo que haría? Bueno, si yo ahorita muevo este objeto
aquí a G ya se me quita. Entonces tengo que seleccionar los dos objetos. Voy a dar G y ya se mueve. G y ya se mueven juntos, pero porque tengo seleccionado los dos. En caso de que ya tuviéramos una escena más grande y no pudiera hacer una selección de arrastre tan cómoda como esta, pues entonces se nos complicaría. Vamos a emparentar los objetos. Vamos a seleccionar este cubo, después seleccionamos el otro con Shift Click. Vamos a dar Control P, que es el atajo de teclado para emparentar. Le vamos a dar en Object y si se dan cuenta nos aparece esta línea punteada. Bueno, ahora yo voy a dar clic aquí, doy G y ya se mueve junto con el objeto. Así ya no tengo que preocuparme de que este no esté seleccionado. Si yo selecciono este no pasa nada. Lo puedo seguir moviendo, lo puedo seguir ajustando. Ya estoy conforme con el resultado. Ahora voy, selecciono el otro y lo puedo mover. Ya vemos el de diferencia, que es lo que hace, realiza un corte a la forma que tiene el segundo objeto. En unión es prácticamente los fusiona. Lo que hace es crear un mismo objeto. El de intersección, intersect, lo que hace es que en donde se intersectan, donde se tocan, es lo que se queda del objeto. Así es como normalmente agregaríamos un booleano. Bueno, aquí ya tenemos nuestros objetos, ya no están emparentados los objetos y vamos a ver lo que hace. Nos venimos a Edit. Tenemos aquí el modificador de Boolean. Aquí tenemos dos menús que comparten las mismas opciones. Tenemos Auto Boolean y Brush Boolean. La diferencia es que en Auto Boolean te hace la operación booleana y te aplica el modificador. En Brush Boolean lo que hace es agregarte el modificador y te da opciones de modificar. Vamos a verlo. Aquí voy a seleccionar para entender Auto Boolean y Brush Boolean. Voy a dar Shift D y lo voy a mover en el eje X. En el del lado izquierdo vamos a agregar el Auto Boolean. Nos vamos a venir a Auto Boolean. Vamos a aplicar diferencia. Vamos a hacer lo mismo acá, pero vamos a venir a Brush Boolean y vamos a dar en diferencia. Aquí ya podemos ver varias cosas. Primero, en este cubo de aquí me apareció la llavecita. Si yo me voy aquí, me aparece el modificador de Boolean y yo puedo cambiar. En cambio, del lado izquierdo ya no me aparece el modificador y ya me aplicó el modificador. Eso es lo primero. Segundo, si se dan cuenta, aquí en Brush Boolean ya hizo lo que hicimos anteriormente. Aparece la línea punteada. Esto lo podemos mover, podemos ajustar nuestro corte como queramos y podemos mover esto junto. Entonces, el modificador booleano lo que nos hace es ahorrarnos pasos. Y así como nos ahorramos pasos, nos ahorramos tiempo. Aparte de que ya nos ahorró todos los pasos que hicimos, nos agrega tres opciones en propiedades. Una de ellas es que si yo quisiera ver solamente mi objeto sin antes haber agregado el modificador booleano, lo puedo hacer. Me puedo venir aquí y ya me fijo cómo estaría sin aplicar. Pero todavía tenemos aquí el cubo. Entonces, para eso es la primera opción. Si yo doy clic, me oculta todo y puedo ver cómo está mi objeto antes de que aplicara el booleano. Ahora lo vuelvo a presionar y me vuelve a dar la opción y vuelvo a ver cómo sería ya con la operación booleana. Ahora, si le doy en aplicar los cortes, bueno, lo que va a hacer es aplicarme el modificador. Voy a dar control Z. Cuando dice remover, quita el modificador y me lo deja como antes de iniciar. Lo que me deja es el emparentamiento solamente. Ahora, ya vemos diferencia, ya vemos unión y donde intersecta. Ahora vamos a ver la cuarta opción que nos ofrece Bool Tool, que es la de Slice. Bueno, pues Slice es una combinación entre la diferencia y la de intersección, que lo que nos hace es que separa dos piezas utilizando al objeto que corta. Vamos a entenderlo, miren. Vamos a entenderlo aplicándolo. Selecciono, después nos vamos a Slice. Para entenderlo mejor vamos a presionar Alt Z para ver qué es lo que está pasando por dentro. ¿Ven? Esto lo que nos hace, nos genera dos piezas. Nos genera dos objetos nuevos. ¿Ven? Tenemos este y este. Y ahorita oculto y me deja este. Para modelado Hard Surface esto nos ayuda mucho. Hay otro add-on que es para modelado Hard Surface. Bueno, el siguiente modificador es el de Auto Mirror. Otra vez vamos a ver la opción de hacerlo sin el modificador, sin el add-on y después vemos el modificador. Shift A, Mesh, vamos a agregar un cubo, modo edición, Control R, hacemos un loop cut en medio, Alt Z, seleccionamos X, eliminamos, salimos del modo. Aquí ya podemos venir a modificador, agregar mirror. Importante del modificador. En el modificador tenemos para hacer mirror en el eje X, Y y Z. Ahorita solamente lo ocupamos en el eje X. Para activar la opción de flip necesitas activar un eje de bisect, pero yo no conozco a alguien que utilice bisect. Después de esas opciones tenemos algo que dice mirror object. Eso quiere decir, va a servir como referencia para que se haga el mirror. Vamos a hacer un ejemplo. Salimos del modo edición, agregamos otro cubo. Lo voy a escalar un poco. Lo subo por acá arriba, voy aquí, selecciono y ya me tiene el punto de origen de este objeto como referencia. Bueno, abajo tenemos la opción de clipping.
¿Qué es clipping? Bueno, es esto. Si ahorita doy GX, puedo mover hacia izquierda y derecha. Eso, si se llegara a ocupar, sí se puede llegar a ocupar. Pero la verdad es que la mayoría, si no es por todas las cosas que vamos a hacer para utilizar, al utilizar mirror, ocupamos que el eje central sea el mismo y de ahí no se mueva para tener las mismas proporciones. Entonces, para eso es clipping. Si ahorita yo lo activo y presiono GX, ya no me deja mover izquierda y derecha, solamente me permite mover en el eje Z. Eje G y para arriba y para abajo, porque eso sí, ocupamos que el eje central se mantenga, pero no ocupamos que tenga solamente ese tamaño. O puede que sí, pero si no, pues eso ya lo arreglamos nosotros. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Abajo tenemos lo que es merge. ¿Qué es lo que es merge? Bueno, esa es la distancia. La distancia determina qué tan cerca deben de estar los vértices para que se puedan fusionar. Ahorita vamos a desactivar clipping. Vamos a hacer zoom así. Voy a dar GX. Lo voy a separar poquito, así, miren, aquí nos dice que es 0.001 metros, que equivale a 1 centímetro. Quiere decir que necesitan tener la distancia de 1 centímetro entre este vértice que se ve aquí y el que debe de estar acá. Cuando estén a 1 centímetro de distancia, lo que van a hacer es que se van a juntar automáticamente. Miren, ahorita voy a mover GX y voy a hacer así y de repente se va a ver como si lo jalaran, miren, ¿ven? Como si se jalara, como si un imán lo atrajera. Eso es lo que hace merge. Si por ejemplo yo lo alejo y subo aquí, llega un momento en donde se une. Así es como normalmente agregaríamos un mirror. Aquí arriba ya es un poco a gusto personal, pero la mayoría de las veces a mí me gusta trabajar así. ¿Por qué? Porque así ya puedo yo mover y si se dan cuenta, a veces es un poco molesto así, no sé, ya es a gusto personal, pero yo muevo así. Siempre lo que yo hago es desactivo esto, ya cuando quiero ver cómo va quedando la retopología o cómo es que va quedando el modelado, agarro, me salgo y ya puedo ver el modificador. Ahora, ¿qué es lo que hace el addon AutoMirror por nosotros? Bueno, vamos a agregar otro cubo, nos venimos aquí a Edit y venimos a AutoMirror. Aquí para empezar ya tenemos dos opciones seleccionadas, que es Cut and Mirror y Use Clip. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a empezar dándole en AutoMirror. A simple vista vemos que solamente se agregó el modificador de mirror al lado. Pero si observamos un poco más, vemos que ya tenemos la opción de clipping activada. Nos vamos al modo edición y ya tenemos el modificador agregado como lo hubiéramos hecho nosotros. Agarrando, haciendo el loop cut, activando clipping, y ya muevo GX y todo. Cut and mirror, eso es lo que significa cortar y aplicar el modificador de mirror. Use clip significa que la opción de clipping va a estar activada. Bueno, eso es lo que hace. Vamos a dar control Z y ahora vamos a activar la opción de Toggle Edit. Lo que hace es que en lugar de dejarnos en el modo objeto, nos envía al modo edición. Ahí ya nos ahorramos un paso más. ¿Qué es lo que pasa si ponemos Toggle y editable? Auto Mirror nos activa la opción de acá. Y si seleccionamos la última casilla de Apply Mirror, lo que quiere decir es que al momento de presionar Auto Mirror nos va a aplicar el modificador de mirror. Para entender el de Apply Mirror, lo que vamos a hacer es Control R, X vértices, seleccionamos, damos en aplicar mirror, Auto Mirror. Eso es lo que hace por nosotros el addon de Auto Mirror. Como pudieron ver, es más rápido hacerlo con el addon de Auto Mirror. Bueno, el siguiente addon es Measure and Scale. Es un addon muy simple. Es un complemento que es muy sencillo, muy simple. El nombre prácticamente no lo dice todo. Lo que nos permite es medir entre dos vértices. Vamos a tener una medición real. Aquí sí les puedo decir que con este addon no hay en Blender algo que puedas hacer similar. Lo que puedes llegar a hacer es, por ejemplo, este cubo. Aquí nos dice que las dimensiones son de 2 metros, pero vamos a ver. Yo me voy a acercar aquí, acá, mira, me dice 2 metros, sí. Pero si se dan cuenta, esto lo puedo yo mover y aquí así, y puedo ver acá, si son 2 metritos, bueno, bien, voy a eliminar. Aquí me voy a ir ahora donde dice medir y escalar. Se voy a dar clic. Aquí para empezar ya me pone como referencia un vértice. También me deja en los edge tener referencia. Ahora si yo doy clic aquí y me voy hasta acá, me lo pone exactamente. Algo que no me lo hacía la otra opción que seleccionamos. Aquí me dice que son 2 metros 83. Si ahorita yo aquí doy clic, aquí me dice, el target son 2 metros. Si yo en lugar de 2 metros lo quiero de 4, presiono 4, ok, y listo. Control Z, clic S, 2, y aquí ya tengo de 4 metros. Sí se puede hacer. Este ejemplo es muy banal, no es un ejemplo práctico. Bueno, ya por último,
el lado en que creo que también es un poco indispensable, más si vas a hacer un poco de modelado hard surface, porque en ocasiones la mayoría de máquinas pues tienen tornillos, tuerquitas, así que vamos a dar a Shift A, Mesh, y ahora aquí me aparece el de Bolt Factory. Cuando yo doy a Bolt no me aparece nada, los tornillos salen muy pequeños porque son medidas reales, entonces tengo que presionar punto del numpad para acercarme, y aquí ya podemos cambiar si queremos que sea un tornillo o queremos que sea una tuerca. Si la tuerca queremos que sea regular o una tuerca de seguridad o con astreado. Bueno, aquí lo vamos a poner regular. En bolt, en tornillos, tenemos el normal de toda la vida. También tenemos el que es astreado. El que es astreado. Aquí tenemos el circular, pero tenemos que la cabeza es cap. Aquí arriba es nada, pero también le podemos poner que sea Allen, que sea Thor, que sea cuadrado, que es Robertson, no sabía que se llamaba así. Inside Allen y todas las demás. De estrella podemos que sea o podemos poner Phillips, que es de cruz, que pues en este caso es el que sería. También podemos tener que sea así, plano, Allen. Podemos modificar también, que podemos modificar el tamaño de la cabeza, ángulo, tamaño del tornillo, el diámetro del tornillo, la cuerda, el tamaño de la cuerda y el tamaño interior de la cuerda, el exterior de la cuerda. Este prácticamente es para tornillos. Aquí ya sí les dejo que experimenten un poco. Gracias por llegar al final del video. Dije que también iba a mostrar los modificadores, pero ya se extendió mucho el video y hacerlo más de 30 minutos como que creo que ya no es lo ideal. Al menos para estos primeros videos. Por ahorita nos quedamos aquí y gracias por ver el video.